y estamos ahora con Víctor Fuentes, el jefe de investigaciones del Instituto Peruano de Economía. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, Mario. Quien nos va a hablar, entendemos, sobre la situación de Puno y la posible recesión que lo amenaza. Gracias, Mario. Sí, efectivamente hemos venido revisando con mucha preocupación la dinámica económica de Puno y en general de la zona sur del Perú. Y prevemos que la paralización productiva a la que se enfrenta Puno podría ser solamente comparable al impacto producto de las duras cuarentenas para frenar la pandemia. Vemos muchos sectores paralizados, al margen del turismo, que claramente ha sido afectado y tiene interrelaciones con otros sectores, claro, como servicios, hotelería, etcétera. También hay otros sectores muy afectados, comercio, transportes, hasta sectores mucho más recientes, como por ejemplo el sector acuícola. Hemos visto como hace un par de días una empresa productora de truchas que además exportaba truchas y eso genera importantes empleos formales, directos, con pérdidas por más o menos $200 millones en exportaciones de truchas. Además de otros sectores como por ejemplo minería, ¿no? La mina San Rafael también ha paralizado sus operaciones y hemos visto cómo hemos venido hablando cómo han paralizado minas como Las Bambas, Santa Pacay, ¿no? Pero también hay otras minas paralizadas en Puno. En general la actividad económica se encuentra bastante comprometida, ¿no? Hemos visto cómo el 75% de las reservas de hoteles en Puno se han cancelado. Sí. Y en general la actividad económica viene mal. De persistir el bloqueo y el cierre de las carreteras, esto va a tener un impacto significativo sobre la actividad económica. Hay que recordar que la economía de Puno venía recuperándose recién del producto de la pandemia. Hasta el tercer trimestre del 2022 tenía un crecimiento de apenas más o menos 2% por encima de los niveles prepandemia. Claramente el cuarto trimestre debe haber retrocedido y de no cambiar la situación en el primer trimestre de 2003 también se enfrentaría un resultado negativo. En conjunto esto podría significar una recesión técnica para Puno. Claramente, al margen de los números grandes del PBI, también hay un impacto durísimo sobre la generación de empleo. En la medida en que las actividades están cerradas, la pérdida de empleo es importante. Y hemos visto cómo muchos hospedajes han tenido que despedir trabajadores o no renovar contratos en la medida en que no pueden trabajar. No tienen entradas, claro. Ahora, esto, digamos, llueve sobre mojado en la medida en que los hogares más vulnerables se ven particularmente más afectados. No solo no tienen ingresos, ya sea vía sus emprendimientos o el trabajo remunerado, sino que además, debido a las paralizaciones, enfrentan precios muy altos. La tasa de inflación de Puno en enero llegó a una cifra de 12%. 12%. Una cifra que por lo menos es una de las más altas en más de 25 años para Puno, ¿no? Claramente eso descuadra a cualquier familia, ¿no? En general la zona sur ha enfrentado una tasa de inflación de más o menos 10.6% por encima, más o menos 2 puntos porcentuales de lo que se enfrenta en Lima. Es decir, vemos con preocupación en Lima cómo los precios nos descuadran. En la zona sur, imaginar lo que puede estar ocurriendo allá. Es peor, ¿no? Solo por poner un ejemplo, en Madre de Dios la inflación fue de 15%. Alternativas de solución, en el corto plazo es difícil pensar en una reactivación económica sin pacificación. Una vez que se resuelva los conflictos sociales, que se puedan aperturar las carreteras, van a haber actividades económicas que van a funcionar más rápido que otras. Por ejemplo, minería, agro. Otras actividades como por ejemplo el turismo probablemente tarden más en la medida en que la reputación de Puno y en general de la zona sur del Perú se ha perdido. Sufrido. Exactamente. Pero no se debe olvidar que en el mediano a largo plazo es importante avanzar más rápido con el cierre de brechas sociales. Una región que tiene carencias muy importantes, una región de las más pobres, altas tasas de anemia, otros problemas también en salud, sí. Y sin embargo también ha sido una de las regiones con importantes recursos fiscales. El problema claramente es de la gestión pública. Terrible, pero mejor saberlo que ignorarlo. Muchas gracias a Víctor Fuentes, jefe de investigaciones del Instituto Peruano de Economía. Gracias. Vamos con Marco hasta Palacio.